Hablemos de motores, pero primero mencionemos este punto operativo: la varilla del nivel de aceite de estos coches es electrónica. A los ingenieros de Volvo se les ocurrió la idea de que es necesario comprobar el nivel de aceite conectando un escáner de diagnóstico patentado al automóvil. En este caso, el nivel de aceite se puede comprobar en el menú de servicio del propio sistema multimedia, pero su precisión es bastante aproximada. En general, es necesario verter 5,2 litros de aceite en el motor diésel Volvo XC90 de segunda generación y 5,2 litros en el motor diésel. El aceite para estos motores es el mismo, 0W20 con aprobación patentada Volvo VCCRBS 0-2AE. Motores diésel. Todas las versiones diésel del Volvo XC90 están equipadas con un motor biturbodiesel de 4 cilindros, que describimos en detalle tanto en la revisión del Quinto 90 Cross Country como en un desmontaje completo por separado. Este motor ha demostrado su eficacia, es potente y fiable. Lleva correa de distribución, que según normativa hay que cambiarla cada 120.000 kilómetros o cada 5 años, aunque inicialmente este intervalo era el doble. Desafortunadamente, hay casos en los que se rompe la correa de distribución original instalada de fábrica. Se produjeron algunos cambios molestos de tuberías incluso durante el periodo de garantía, pero después de 2017, este motor a menudo no se preocupa por las pequeñas cosas. Sin embargo, si tiene un XC90 de segunda generación con motor diésel o planea comprar un automóvil de este tipo, intente prestar atención a las fugas de aceite de manera oportuna. A los 150.000 kilómetros, estos motores pierden descaradamente aceite por debajo de la tapa de válvulas. Desafortunadamente, cambiar la junta de goma 3146-1861 por sí solo a menudo no es suficiente. Tienes que cambiar la propia tapa de válvulas 3221-3460 porque ella está deforme. Su compra costará 300 pesos. Con tal reemplazo, vale la pena limpiar el colector de admisión. La capa máxima de capa de hollín y aceite estará alrededor de las aletas de turbulencia. A veces, la acumulación de betún provoca que los amortiguadores se atasquen o que su eje gire en el plástico. Después de esto, los amortiguadores simplemente cuelgan del eje. Por regla general, no estallan ni vuelan hacia las válvulas. Se encuentran restos de nebulización de aceite cada 100 a 150.000 km en todo el tramo de admisión. Las juntas tóricas entre los tubos están simplemente curtidas. Normalmente basta con sustituir todos estos anillos. En los primeros años de producción, hubo un problema con la desconexión de los tubos antes y después del intercooler. Los culpables fueron las débiles conexiones rápidas de resorte que reemplazaron a las abrazaderas. Pero aún así, se pueden esperar problemas similares una vez cada 200.000 kilómetros. El problema se soluciona reemplazando tuberías específicas que se han desprendido. El tubo resonador de plástico situado detrás de las turbinas, 3133-1636, tiende a agrietarse después de 200.000 kilómetros. Nuevo cuesta más de 200 pesos, hay ofertas más económicas a la venta. Los temblores de un motor diésel sueco al ralentí pueden deberse a una válvula EGR atascada. Por cierto, en el sistema EGR el tubo de la brida estalla. Las versiones más potentes con PowerPulse tienen un problema con el tubo que lanza aire al colector de escape para hacer girar los turbos. Puede ver todos estos puntos y características débiles, incluida la polea amortiguadora del cigüeñal, en un desmontaje por separado del motor de 4204T. Ese ejemplar, por cierto, recorrió 410.000 kilómetros y murió por un descuido del propietario. El Volvo XC90 de segunda generación también tiene un motor de gasolina de 2 litros. La versión T5 tiene una sola turbina, mientras que la versión T6 tiene una turbina combinada con un sobrealimentador de tornillo accionado. También hay un híbrido enchufable llamado T8 Twin Engine y posteriormente Recharge. Esta versión tiene un motor eléctrico instalado en el subchasis del eje trasero. Digamos algunas palabras al respecto de inmediato: hay problemas con el motor eléctrico, por lo que Volvo ha aumentado la garantía a 5 años. Se reemplaza por uno nuevo sin preguntas. Pero el motor de gasolina se comporta perfectamente.
Por ejemplo, a diferencia de un motor diésel, es poco probable que tenga que lidiar con fugas de aceite por debajo de las juntas y por los tubos de admisión. El intervalo de sustitución de la correa de distribución también debe reducirse a 100.000 kilómetros o una vez cada 5 años, especialmente si se compra una que no sea original, incluso de alta calidad. Estos motores no tienden a consumir aceite. Sin embargo, por ejemplo, los propietarios del XC90, fabricado entre 2015 y 2016, en Europa se quejan del consumo de petróleo. No es de extrañar, porque tienen un intervalo de mantenimiento de 20.000 kilómetros y surgieron dudas sobre los anillos rascadores de aceite. Los motores de 2017 tienen anillos raspadores de aceite de varias piezas, su expansor pasa perfectamente el aceite a los orificios de drenaje y no se coquiza. Después de un kilometraje de 200.000 kilómetros, pueden aparecer fallos de encendido y errores en la mezcla pobre de combustible. El culpable de estos problemas son los inyectores de combustible desgastados. Un inyector nuevo para un 4 de gasolina costará $330, 465.786. Para la versión T6, después de 200.000 kilómetros el sobrealimentador puede empañarse, habrá que desmontarlo y cambiar las juntas de la carcasa. Un colector de aceite con válvula de ventilación del cárter 3214-0004 para estos motores de gasolina cuesta desde $70 para un análogo chino, hasta casi $300 para el original. También existen soluciones muy económicas, las membranas de la propia válvula. Hay que cambiarlo si aparecen silbidos de aire tanto a través de su membrana como, no te sorprendas, a través de las retenes del cigüeñal. Aquellos. El vacío en el cárter será tan fuerte que el aire será aspirado a través de los sellos. En este caso, es necesario solucionar este problema lo antes posible. A diferencia de los motores diésel, los motores de gasolina utilizan una bomba eléctrica 3136-8715. Hoy ha subido de precio a $1,100, pero hay un sustituto de $300. Por primera vez lo cambiaron los distribuidores, es decir, hasta un kilometraje de 100.000 kilómetros. Después de esto, no son frecuentes los casos de sustitución. Aquellos. Se puede esperar que recorran más de 200.000 kilómetros. Aisin TG81SC 8 velocidades transmisión automática. La transmisión automática de Volvo está en perfecto estado, 8 velocidades. La transmisión automática TG81SC no es motivo de preocupación y circula sin problemas durante más de 400.000 kilómetros. Su vida útil se prolonga mediante cambios parciales de aceite. Cada 50.000 kilómetros se pueden vaciar unos 4 litros de Toyota WS tipo ATF. La plataforma del XC90 es exactamente la misma que la del Quinto 90 y las debilidades son similares. En el lado del conductor hay una pequeña batería de 12 voltios con una capacidad de 10 A. Cuando se descarga, aparece un error en la dirección asistida eléctrica. A menudo el problema no está en la batería en sí, sino en una oxidación severa de sus terminales. Los terminales deben limpiarse y protegerse de la oxidación. El embrague de rueda libre del generador es caro, unos $260 el original, 3148-0228 o unos $35 el análogo. En primavera, en muchos Volvo similares, se encuentra un circuito de aire acondicionado casi vacío. Aquellos. El sistema de control climático no produce frío. El problema es el enrollamiento de la manguera, se puede ver debajo del generador. Una manguera nueva original cuesta alrededor de $150, 3222-6736, pero los talleres especializados podrán producir una buena análoga. Como ya se señaló, el acoplamiento del eje trasero es el mismo que el de muchos Volvo en plataformas más antiguas. Aldex 5 necesita un cambio de aceite, 3136-7940, cada 40.000 kilómetros. Para hacer esto, retire la bomba eléctrica y limpie su filtro de aceite de plástico. Todos los repuestos para restaurar el acoplamiento Aldex están a la venta hoy y es completamente reparable.
Pero después de 250.000 kilómetros se producen reparaciones, las escobillas de carbón del motor eléctrico, 3136, 7750, ya no resisten. A veces, en el Volvo XC90 de segunda generación más antiguo, se encuentra juego en el engranaje cónico. Debe ser inspeccionado en cada servicio. En este caso, se pueden detectar fugas de aceite en las juntas de la caja de cambios, especialmente en la transmisión delantera derecha. Los zumbidos y clics en la caja de cambios también indican que no ha sobrevivido bien a la operación. El aceite de la caja de cambios delantera puede y debe cambiarse, aunque no existe normativa al respecto. Se debe bombear aceite 3125-9380 a través del tapón lateral y verter aceite nuevo a través de él. La suspensión del Volvo XC90 es bastante duradera, si no la atormentas con carreteras abiertamente rotas, bordillos y aventuras todoterreno. Normalmente, las palancas delanteras, es decir, sus salon blocks y rótulas, sirven sin problemas entre 120.000 y 150.000 kilómetros. Todos los Volvo en la plataforma SPA tienen una suspensión delantera de doble horquilla. La palanca superior aquí suele servir menos que la inferior. Tiene que cambiarse debido al juego con la pelota, que no se vende por separado de ninguna forma. Un brazo de control superior original nuevo, 3239-5242, cuesta hasta 170 pesos. El antebrazo, 3238-1882, es mucho más caro, unos $340. Sus bloques de bolas y silenciosos duran más de 200.000 kilómetros. Las barras estabilizadoras delanteras 3140-6873 y 3140-6874 también son muy duraderas. Las originales duraron 80.000 kilómetros, cuestan $130, pero hay muchos análogos por un precio medio de $20. La suspensión trasera del Volvo XC90 recorre 250.000 kilómetros o más. El Volvo XC90 de segunda generación estaba equipado opcionalmente con suspensión neumática. En este caso, no hay ningún resorte compuesto en la suspensión trasera. Allí, sobre la palanca inferior, descansa un enorme resorte neumático cubierto con una corrugación de plástico. No hay ningún problema con la suspensión neumática. Algunos servicios especializados ofrecen servicio al bloque de válvulas tratándolo con anticongelante especial para sistemas neumáticos. Sin una medida tan sencilla, el bloque de válvulas puede congelarse en invierno. Algo que suele necesitar atención en el chasis del Volvo XC90 son las pastillas de freno. Los traseros duran una media de unos 30.000 kilómetros. El juego original, 3228-7447, cuesta hasta $110 y sus análogos decentes cuestan la mitad. Las pastillas delanteras duran una media de 40.000 kilómetros y cuestan hasta $180, 3237, 3125. Si el Volvo XC90 se conduce con frecuencia por carreteras, las pastillas de freno pueden durar hasta 80.000 kilómetros. Si aparece un mensaje de falla del freno de mano en el tablero de su Volvo XC90, debe leer el mensaje de error para saber de qué lado no funciona el actuador. Y luego hay que desenrollar el trenzado protector del mazo de cables que va desde el paso de rueda hasta los servos del freno de mano. Allí se detectará una rotura en uno de los cables. A menudo, la rotura se encuentra cerca del conector eléctrico. Cuando hace frío, las cerraduras de las puertas traseras de estos coches se congelan, no se abren o no se cierran. Y para evitar que la humedad entre en las cerraduras, los ingenieros de Volvo ofrecieron cubiertas de silicona especiales 3231-0709 y 3231-0710. Cuestan $60 y se instalan directamente en las puertas. Aquellos. Tendrás que quitar las tarjetas de las puertas. Los interiores del Volvo XC90 son lujosos, con tapizados de cuero brillante. Desafortunadamente, a menudo aparecían huellas de uso en el cuero después de un kilometraje de 100.000 kilómetros. Por supuesto, mucho depende del cuidado de la piel. Pero, por lo general,
los lugares de contacto con los cuerpos de los pasajeros pierden rápidamente su apariencia. Últimamente, en estos coches, la estructura del asiento delantero ha empezado a romperse cada vez con más frecuencia, estalla en el travesaño del lado izquierdo. Después de esto, la silla comienza a balancearse, cayendo hacia la esquina delantera izquierda. Hay que quitar la silla y soldar el marco. Los botones del volante del XC90 también fueron reemplazados bajo garantía, al igual que en el Quinto 90. Hoy en día es más fácil desmontar un volante sin airbag y sacar los botones de allí. Los propietarios de todos los Volvo con plataforma SPA deben tener en cuenta que las alfombras mojadas bajo los pies y debajo del asiento del conductor son un desastre. La alfombra se moja fácilmente con la nieve adherida a la suela del zapato derecho del conductor, se derrite y fluye hacia el pedal del acelerador. Una alfombra de goma no ayudará aquí. Toda esta humedad provoca la corrosión de la unidad cortafuegos OFM ubicada debajo de la alfombra. Debido a la oxidación de los contactos aparecen sorprendentes fallos en su conector. Por ejemplo, el motor Volvo simplemente no se puede apagar. Lo más desagradable es que si el bloque está gravemente dañado por la humedad y la corrosión, resolver el problema costará un par de miles de dólares.